Mayo de 1945. Berlín ya está en ruinas y la guerra entra en sus últimas horas. En la madrugada del 1, bajo una bandera blanca, el general Hans Krebs cruza las líneas soviéticas para comunicar una noticia que cambia el curso de la historia. Adolf Hitler y Eva Braun han muerto en el búnker de la Cancillería. No hay negociación posible. La orden soviética es clara. Capitulación total. Al día siguiente, Berlín se rinde. En menos de 3 semanas, la batalla deja más de 360.000 bajas soviéticas y cerca de medio millón de alemanes entre muertos, heridos y prisioneros, además de decenas de miles de civiles. Tras la caída, el Tercer Reich se desmorona desde dentro. En toda Alemania, más de 100.000 personas murieron en circunstancias extremas en cuestión de días. Entre ellos, hubo generales, ministros, jefes regionales del partido y altos mandos de las SS. Con Berlín reducido a escombros y el poder central desaparecido, los hombres que rodearon a Hitler quedaron expuestos a las consecuencias finales del régimen que ayudaron a sostener. ¿Qué ocurrió con ellos cuando todo terminó? La burocracia que gobernaba Berlín, Martin Bormann, nació el 17 de junio de 1900 en Wegeleben, dentro del Imperio Alemán. Creció en un entorno rural y luterano. Su padre murió cuando él era niño y su madre volvió a casarse poco después. Estudió comercio agrícola, pero interrumpió su formación en 1918 al incorporarse como artillero al 55º Regimiento de Artillería de Campo. No llegó a combatir y fue desmovilizado en febrero de 1919. Tras su regreso a la vida civil, trabajó en actividades agrícolas y terminó como administrador de una gran finca en Mecklemburgo. En ese ambiente se vinculó con asociaciones de terratenientes antisemitas y con grupos paramilitares. En 1922 ingresó en un Freikorps dirigido por Gerhard Rosbach, donde asumió funciones administrativas y de tesorería. 2 años más tarde fue condenado a prisión por su participación como cómplice en el asesinato del maestro Walter Kadow, a quien él y otros militantes golpearon y degollaron tras acusarlo de colaborar con las autoridades francesas en el Ruhr. Fue liberado en 1925. En 1927 ingresó al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Su perfil no era el del agitador ni el del orador, sino el del organizador. Trabajó en la prensa regional del partido y luego pasó a funciones administrativas. En Múnich se integró al sistema de seguros de las SA y creó el Hilfskasse der NSDAP, un fondo interno que gestionaba compensaciones económicas para militantes. El control de ese fondo le dio influencia directa sobre miles de miembros del partido y se convirtió en una fuente clave de financiación. Para 1932, el fondo recaudaba millones de marcos al año. Tras la llegada de los nazis al poder en 1933, fue asignado como jefe de personal en la oficina de Rudolf Hess, el adjunto de Adolf Hitler. Desde ese puesto construyó una burocracia extensa y comenzó a intervenir en decisiones internas del partido y del Estado. Ese mismo año fue nombrado Reichsleiter y diputado del Reichstag. A partir de 1934 pasó a formar parte del círculo cercano de Hitler y comenzó a acompañarlo de manera constante, preparando informes, resúmenes y filtrando peticiones. En 1935 asumió la supervisión total de la residencia privada de Hitler en Obersalzberg. Dirigió reformas, ampliaciones, caminos, alojamientos, instalaciones de seguridad y adquirió terrenos hasta convertir el área en un complejo cerrado. También organizó la construcción de la Kehlsteinhaus. Durante ese periodo tomó el control de las finanzas personales de Hitler y administró el fondo económico alimentado por aportes de empresarios alemanes. El 10 de mayo de 1941, Rudolf Hess voló solo al Reino Unido. 2 días después, Hitler abolió el cargo de adjunto del Führer y transfirió todas sus funciones a Bormann, que pasó a dirigir la Cancillería del partido. Desde ese momento controló los nombramientos, la legislación interna del partido y el acceso directo a Hitler. Para 1943 ejercía control efectivo sobre los asuntos domésticos del régimen. Durante la guerra firmó decretos clave.
Extendió las leyes raciales a los territorios del este, estableció como permanente la política de eliminación física de la población judía y otorgó a Adolf Eichmann autoridad absoluta sobre los judíos bajo jurisdicción de la Gestapo. Impulsó códigos penales especiales para judíos y polacos en zonas ocupadas, que autorizaban castigos extremos. Fue uno de los principales responsables de la campaña contra las iglesias cristianas. Expulsó al clero del partido y promovió restricciones sistemáticas a la enseñanza religiosa. En 1944 participó junto a Heinrich Himmler en la organización del Volkssturm, una milicia creada por reclutamiento forzoso como último recurso. Mal equipada y con escasa formación, fue enviada al Frente Oriental con enormes pérdidas humanas. El 16 de enero de 1945, regresó con Hitler al búnker situado bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Permaneció allí hasta el final. El 29 de abril fue testigo y firmante del testamento político y personal de Hitler, que lo nombró albacea y ministro del partido. Al día siguiente estuvo presente en las horas finales dentro del búnker y participó en las gestiones posteriores. Durante varias horas retrasó la comunicación oficial de la muerte de Hitler al nuevo jefe del Estado, Karl Dönitz. En la noche del 1 de mayo abandonó el búnker junto al médico de las SS Ludwig Stumpfegger, Arthur Axmann y el piloto Hans Baur. Llevaba consigo una copia del testamento. El grupo intentó romper el cerco soviético a través de túneles ferroviarios y salir por la zona de la estación Lerter. En el trayecto se produjeron explosiones de artillería que dispersaron a los fugitivos, tras lo cual se perdió todo rastro inmediato de su destino. Durante años, su paradero fue incierto. Fue juzgado en ausencia en Nuremberg y condenado a muerte. En 1972 se hallaron restos humanos cerca de la estación Lerter. Los análisis forenses y dentales permitieron establecer su identidad décadas después, confirmando que su recorrido había terminado allí en las horas finales del colapso del régimen. Joachim von Ribbentrop nació en el seno de una familia de clase media alemana y pasó parte de su juventud formándose en distintos países europeos. Antes de involucrarse en política, trabajó fuera de Alemania, residió en Canadá y Estados Unidos y desarrolló actividades comerciales vinculadas al comercio internacional de vinos. Durante la Primera Guerra Mundial regresó a Alemania, se incorporó al ejército, sirvió en el Frente Oriental y luego fue asignado a tareas militares en Estambul. Ascendió al rango de teniente y recibió la Cruz de Hierro. Finalizado el conflicto, volvió a la vida civil y se dedicó nuevamente a los negocios, manteniéndose al margen de la actividad política durante los años de la República de Weimar. En 1932 entró en contacto directo con Adolf Hitler. Ribbentrop se presentó como un hombre con experiencia internacional y vínculos en el extranjero, una rareza dentro del entorno nazi. Ese mismo año se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y asumió plenamente su ideología. Carecía de trayectoria política, pero encontró en la cercanía con Hitler un camino rápido al poder. Para consolidar su posición, adoptó una lealtad absoluta y una adhesión total a las decisiones del Führer. Dentro del partido, fue visto con desconfianza por figuras como Joseph Goebbels, que lo consideraban un intruso sin formación diplomática real. En 1933 realizó su primera misión relevante como enviado personal de Hitler al Reino Unido, donde se reunió con el primer ministro Ramsay MacDonald. Al año siguiente creó un aparato diplomático propio, la Dienststelle Ribbentrop, que operaba en paralelo al Ministerio de Asuntos Exteriores oficial. Desde allí comenzó a intervenir en negociaciones internacionales mientras el régimen avanzaba con su rearme. Ribbentrop utilizó las conversaciones sobre desarme para ganar tiempo, presentando a Alemania como una potencia dispuesta a revisar el orden internacional mientras el aparato militar se expandía en secreto. En 1935 fue clave en la firma del Acuerdo Naval Anglo-Germano, que permitió a Alemania ampliar su flota. En 1936 participó en la negociación del Pacto Anticomintern con Japón, y ese mismo año fue nombrado embajador en Gran Bretaña. Su misión era lograr una alianza directa con Londres. Fracasó. La dirigencia británica lo consideró torpe y poco fiable, y su conducta, marcada por ausencias prolongadas y una actitud arrogante, terminó por aislarlo. Permaneció en Londres hasta 1938 sin obtener resultados concretos. El 4 de febrero de 1938, Hitler lo designó ministro de Asuntos Exteriores del Reich.
Desde ese cargo reemplazó a gran parte del cuerpo diplomático profesional por militantes nazis leales. Adoptó un tono agresivo en la política exterior y se convirtió en un ejecutor directo de los planes expansionistas del régimen. Participó activamente en la crisis de los Sudetes, presionando a británicos y franceses para aceptar la desintegración de Checoslovaquia. En septiembre de 1938 intervino en los acuerdos de Múnich y poco después en el primer arbitraje de Viena, que redistribuyó territorios en Europa Central bajo presión alemana. El 23 de agosto de 1939 firmó en Moscú el Pacto de No Agresión con la Unión Soviética junto a Vyacheslav Molotov. El acuerdo incluía cláusulas secretas para el reparto de Polonia y garantizaba la neutralidad soviética ante una guerra en Europa Occidental. Días después, Alemania invadió Polonia. Ribbentrop consideró ese pacto su mayor logro diplomático. Su posición se vio afectada cuando Italia declaró su neutralidad inicial, hecho que atribuyó al ministro italiano Galeazzo Ciano. En 1940 volvió a intervenir en el segundo arbitraje de Viena, forzando a Rumania a ceder territorios. Ese mismo año fue uno de los firmantes del pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón, que formalizó el eje. Durante reuniones con diplomáticos soviéticos, sostuvo que el pacto no implicaba una guerra contra la URSS, pese a que los preparativos militares ya estaban en marcha. Aunque expresó reservas internas sobre atacar a la Unión Soviética sin haber derrotado antes a Gran Bretaña, acató la decisión final de Hitler. La invasión de la URSS en junio de 1941 marcó su último gran acto diplomático. A partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra, el aislamiento internacional de Alemania se profundizó y el Ministerio de Asuntos Exteriores perdió peso real. Desde 1942 Ribbentrop fue quedando relegado a funciones burocráticas con acceso cada vez más limitado a Hitler. En 1944 su posición se debilitó aún más cuando se descubrió la implicación de diplomáticos en el atentado contra Hitler. Martin Bormann lo responsabilizó por no haber depurado el ministerio, lo que permitió a las SS intervenir directamente en la estructura diplomática. Desde ese momento, Ribbentrop quedó marginado de cualquier intento de negociación relevante. Incluso cuando Heinrich Himmler inició contactos secretos para una paz separada, Ribbentrop no fue informado. El 20 de abril de 1945 asistió al último cumpleaños de Hitler en Berlín. No fue recibido en audiencia. Poco después abandonó la capital y se dirigió a Hamburgo. El 14 de junio de 1945 fue detenido por agentes británicos mientras se ocultaba en una pensión. Fue trasladado a Nuremberg y acusado de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y responsabilidad directa en la deportación de judíos desde países aliados del Reich. Durante el juicio alegó desconocimiento y trasladó la responsabilidad a Hitler. Los documentos presentados demostraron su participación consciente en la manipulación de tratados, en la presión diplomática previa a la guerra y en la coordinación con gobiernos satélites para las deportaciones. Fue declarado culpable y condenado a muerte. En la madrugada del 16 de octubre de 1946 fue el primero de los condenados en ser ejecutado. Karl Donitz nació el 16 de septiembre de 1891 en Grunau, cerca de Berlín. En 1910 ingresó en la Marina Imperial Alemana como cadete y, pocos años después, ya estaba en servicio activo durante la Primera Guerra Mundial. Primero sirvió en el crucero Breslau, operando en el Mediterráneo y luego en el Mar Negro cuando la nave pasó a manos del Imperio Otomano. En 1916 fue transferido a la Fuerza de Submarinos, un destino que marcaría toda su carrera. Navegó en varias unidades hasta octubre de 1918, cuando su submarino sufrió una avería grave, se hundió y Donitz fue capturado por fuerzas británicas. Pasó el final de la guerra como prisionero y regresó a Alemania en 1919. Tras el conflicto permaneció en las Fuerzas Armadas, integrándose en la Reichswehr. Ascendió de forma constante durante los años 20 y principios de los 30, ocupando distintos mandos navales. En 1934 recibió el comando del crucero Emden, con el que realizó un largo viaje de instrucción destinado a formar a nuevos oficiales. En 1935 fue ascendido a capitán de navío dentro de la nueva Kriegsmarine del régimen nacionalsocialista. Ese mismo año recibió el mando de la primera flotilla de submarinos, que en ese momento contaba apenas con 3 unidades operativas.
Desde entonces, Karl Dönitz concentró todos sus esfuerzos en una idea muy concreta: no derrotar a Gran Bretaña en grandes batallas navales, sino ahogarla cortando sus suministros. Dönitz sostenía que los grandes acorazados eran lentos, caros y vulnerables, y que el verdadero punto débil británico estaba en el mar: su dependencia total de los barcos mercantes para recibir comida, combustible y armamento. Si esos convoyes desaparecían, Gran Bretaña no podría seguir combatiendo. A finales de los años 30 ya estaba al mando de todas las fuerzas submarinas alemanas, primero como jefe operativo y luego como comandante con control total sobre la estrategia. Poco antes de la guerra fue ascendido a comodoro y, una vez iniciadas las hostilidades, a contraalmirante. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la flota submarina alemana estaba lejos de ser la que Dönitz había imaginado. Disponía de apenas unos 50 submarinos, muchos de ellos pequeños y de corto alcance. Aún así, asumió la dirección de la campaña naval en el Atlántico. Tras las primeras operaciones y la pérdida del acorazado Bismarck, Alemania abandonó en gran medida el uso de grandes buques y concentró sus ataques casi exclusivamente en los barcos mercantes aliados. En 1941, Dönitz impulsó una nueva forma de atacar: varios submarinos coordinados golpeando al mismo convoy al mismo tiempo. Esta táctica, conocida como las manadas de lobos, fue especialmente efectiva durante sus primeros meses y puso en jaque las rutas de abastecimiento aliadas. Los ataques se intensificaron tras la entrada de Estados Unidos en la guerra. Durante 1942, las fuerzas submarinas alemanas hundieron cientos de buques aliados en lo que los propios tripulantes llamaron la época feliz. Sin embargo, ese éxito comenzó a revertirse cuando los aliados mejoraron sus tácticas antisubmarinas, incorporaron radar aéreo de largo alcance y lograron descifrar los mensajes cifrados de la Marina alemana. En 1943, las pérdidas de submarinos se volvieron insostenibles y Dönitz ordenó reducir las operaciones ofensivas. El 30 de enero de 1943 fue ascendido al rango de Großadmiral y nombrado comandante en jefe de la Kriegsmarine, sustituyendo a Erich Raeder. Desde ese momento pasó a reunirse con Adolf Hitler de forma regular y ganó su confianza. A pesar de ocupar el máximo cargo naval, continuó supervisando directamente la guerra submarina. En los últimos años del conflicto, los modelos avanzados de submarinos alemanes, como los tipos 21 y 23, fueron capturados intactos por los aliados y utilizados como base para desarrollos posteriores. En abril de 1945, con Berlín cercado y el colapso del régimen en marcha, Dönitz se encontraba lejos de la capital. En ese contexto, recibió un telegrama urgente que lo situó al frente del Reich, aunque ni Martin Bormann ni el documento original del testamento lograron llegar hasta él. Aún así, asumió el cargo el 30 de abril de 1945, sin adoptar el título de Führer. Desde ese momento quedó al frente de un Estado que ya no tenía capacidad militar real. Su prioridad fue organizar una rendición que permitiera a la mayor cantidad posible de tropas alemanas entregarse a los aliados occidentales. El 7 de mayo autorizó al general Alfred Jodl a firmar la capitulación en Reims, que entró en vigor el 8 de mayo. Al día siguiente ordenó la rendición de todas las fuerzas alemanas. Tras ello, estableció su gobierno provisional en Flensburgo-Murvik, donde siguió reuniéndose con sus ministros y mantuvo la aplicación de la disciplina militar, incluida la pena de muerte para desertores. El 22 de mayo fue citado por la Comisión Aliada de Control. Al día siguiente, acompañado por Jodl y Hans-Georg von Friedeburg, se presentó a bordo del buque Patria. Allí se le comunicó que quedaba detenido por orden de Eisenhower junto con el alto mando de la Wehrmacht. Pasó a ser considerado prisionero de guerra sin honores ni formalidades adicionales. Fue trasladado a Nuremberg, donde enfrentó cargos por crímenes contra la paz y crímenes de guerra. No se le acusó de crímenes contra la humanidad. El principal cargo se basó en una orden emitida en 1942 tras el hundimiento del transatlántico Laconia, por la cual prohibía rescatar a náufragos de barcos hundidos. Durante el juicio se presentó una declaración del almirante estadounidense Chester Nimitz reconociendo que tácticas similares habían sido utilizadas por los aliados en el Pacífico. Aún así, Dönitz fue declarado culpable de 2 cargos y condenado a 10 años de prisión. Cumplió su condena en la prisión de Spandau. Durante ese periodo, se mantuvo activo intelectualmente y siguió defendiendo su actuación como estrictamente militar. Fue liberado el 1 de octubre de 1956.
Se retiró a la localidad de Aumühl, cerca de Hamburgo, donde escribió 2 libros sobre sus experiencias, 10 años y 20 días y mi azarosa vida. Falleció el 24 de diciembre de 1980 a los 89 años, tras haber pasado más de una década como el último jefe de Estado del Tercer Reich y uno de los principales responsables de la guerra naval alemana. Hans Michael Frank nació el 23 de mayo de 1900 en Karlsruhe, en el Imperio Alemán. Tras completar su educación escolar y obtener el Abitur, se alistó de forma voluntaria en el ejército bávaro en 1918, aunque no llegó a combatir antes del final de la Primera Guerra Mundial. En los años inmediatamente posteriores, se integró en distintas formaciones paramilitares, participando en los Freikorps entre 1919 y 1920, en un contexto marcado por la violencia política y el colapso del orden imperial alemán. En 1919 comenzó estudios de Derecho y Ciencias Económicas en Múnich, Viena y Kiel. Paralelamente se vinculó a organizaciones nacionalistas y antisemitas, entre ellas el Partido Obrero Alemán, que más tarde se transformaría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Aunque su afiliación formal al partido fue intermitente durante los primeros años, desde comienzos de la década de 1920 actuó como asesor jurídico del movimiento. En 1923 participó en el intento de golpe de Estado encabezado por Adolf Hitler en Múnich. Tras el fracaso del levantamiento huyó a Austria y regresó a Alemania en 1924, donde completó su doctorado en Derecho y aprobó el examen estatal en 1926. A partir de 1927 abrió su propio bufete y se convirtió en uno de los abogados más activos al servicio del NSDAP. Durante los años siguientes, representó al partido en más de 2.400 procesos judiciales y defendió personalmente a Hitler en alrededor de 150 causas. Ese mismo año se afilió de forma definitiva al NSDAP y comenzó una rápida carrera política. Fundó la Asociación de Juristas Alemanes Nacionalsocialistas, destinada a proporcionar cobertura legal a miembros del partido y a desarrollar una base jurídica acorde con la ideología nacionalsocialista. En 1930 fue elegido diputado al Reichstag, cargo que mantuvo hasta el final del régimen. Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, Frank fue nombrado ministro de Justicia de Baviera y asumió responsabilidades clave en la coordinación y uniformización del sistema judicial alemán. Desde estos cargos avaló ejecuciones extrajudiciales, apoyó la represión política y justificó la subordinación del derecho a la ideología del partido. En 1934 pasó a ocupar el puesto de ministro del Reich sin cartera y presidió la Academia de Derecho Alemán, desde donde impulsó una transformación completa del orden jurídico basada en criterios raciales y políticos. En discursos públicos y escritos defendió la exclusión total de los judíos del sistema legal alemán y la eliminación de cualquier oposición al régimen. Tras la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939 y el reparto del país acordado previamente con la Unión Soviética, Frank fue designado jefe de la administración civil en los territorios ocupados. El 12 de octubre de 1939 fue nombrado gobernador general del llamado Gobierno General, con sede inicialmente en Łódź y poco después en Cracovia. Desde el castillo de Wawel ejerció como máxima autoridad civil en una región que no fue anexionada al Reich, sino sometida a una administración colonial destinada a la explotación total de la población y los recursos. Bajo su gobierno, Polonia dejó de existir como entidad política. La administración alemana disolvió las estructuras estatales polacas, clausuró instituciones educativas y degradó jurídicamente a la población. Frank concentró en su persona todos los poderes civiles y coordinó la explotación económica del territorio al servicio de la economía de guerra alemana. Ordenó deportaciones masivas de trabajadores polacos hacia Alemania, donde fueron utilizados como mano de obra forzada en fábricas y explotaciones industriales. Entre 1939 y 1945, al menos 1,5 millones de polacos fueron deportados, muchos de los cuales murieron por agotamiento, enfermedades, malos tratos o bombardeos. De forma paralela, el gobierno general se convirtió en uno de los principales escenarios del exterminio judío. La población judía fue confinada en guetos, sometida a hambre planificada y posteriormente deportada a centros de exterminio.
Frank expresó en repetidas ocasiones ante su gabinete la necesidad de eliminar a los judíos del territorio bajo su control y apoyó sin reservas las políticas de exterminio impulsadas desde Berlín. Aunque las operaciones directas estuvieron en manos de las SS bajo la autoridad de Heinrich Himmler, la administración civil de Frank facilitó la logística, la segregación y la deportación de millones de personas. Durante su mandato se desarrollaron campañas sistemáticas de represión conocidas como acciones de pacificación, dirigidas contra la intelectualidad polaca, el clero, profesionales liberales y cualquier sector considerado capaz de sostener una identidad nacional polaca. Miles de profesores, sacerdotes, médicos, artistas y funcionarios fueron ejecutados o enviados a campos de concentración. Aldeas enteras fueron arrasadas como represalia por actividades de resistencia, y las ejecuciones públicas se convirtieron en una práctica habitual. A partir de 1942, Frank perdió influencia dentro del partido tras conflictos con las SS y críticas de Hitler a algunos de sus discursos, aunque mantuvo su cargo como gobernador general. Ese mismo año sufrió un intento de asesinato cuando el tren en el que viajaba descarriló tras una explosión cerca de Cracovia. En 1944, con el avance del Ejército Rojo y el estallido del levantamiento de Varsovia, la situación militar alemana en Polonia colapsó. En enero de 1945, ante la ofensiva soviética del Vístula-Oder, Frank abandonó Cracovia y huyó hacia el sur de Alemania. El 3 de mayo de 1945 fue capturado por tropas estadounidenses en Baviera. Tras su detención, atravesó una grave crisis personal que le provocó heridas de consideración. Fue trasladado a Nuremberg y puesto a disposición del Tribunal Militar Internacional. Durante los meses previos al juicio, entregó voluntariamente decenas de volúmenes de sus diarios personales que documentaban con detalle la administración del gobierno general y fueron utilizados como prueba fundamental en su contra. Durante el proceso judicial fue acusado de conspiración, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Admitió una responsabilidad colectiva por los crímenes cometidos bajo su autoridad, aunque negó responsabilidad directa en algunos de ellos. El tribunal lo absolvió del cargo de conspiración, pero lo declaró culpable de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. El 1 de octubre de 1946 recibió la sentencia definitiva, que se cumplió días después en Nuremberg. Ernst Kaltenbrunner nació el 4 de octubre de 1903 en Ried im Innkreis, en el norte de Austria, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Era hijo de un abogado y creció en un entorno familiar nacionalista, anticlerical y favorable a la unión de Austria con Alemania. Para cursar estudios secundarios vivió en una pensión y, durante su etapa en el Gymnasium, conoció a Adolf Eichmann, con quien mantendría contacto en los años siguientes. En 1921 inició estudios de ingeniería química, pero en 1923 abandonó esa carrera y se matriculó en Derecho, aprovechando una vacante en el bufete de su padre. Se doctoró en 1926 y durante su etapa universitaria destacó como portavoz de organizaciones estudiantiles nacionalistas. Participó activamente en manifestaciones anticlericales y antimarxistas y perteneció a una Burschenschaft de orientación ultranacionalista. Tras graduarse, realizó el período de prácticas jurídicas entre 1926 y 1928 en Linz y Salzburgo. En 1929 abrió su propio despacho de abogados. Desde finales de la década de 1920 se vinculó de forma creciente a organizaciones de extrema derecha. En 1929 ingresó en la Heimwehr y el 18 de octubre de 1930 se afilió al Partido Nacional Socialista en Austria. En 1931 ingresó en las SS austríacas. A partir de 1932 trabajó en el bufete de su padre, defendiendo gratuitamente a miembros del NSDAP ante los tribunales. Tras la prohibición del partido nazi en Austria en 1933, continuó su actividad política en la clandestinidad. En enero de 1934 fue arrestado por conspiración contra el gobierno austríaco. Durante su internamiento, organizó una huelga de hambre que culminó con la liberación de cientos de prisioneros nazis. Ese mismo mes, contrajo matrimonio con Elisabeth Eder, también militante nacionalsocialista.
En julio de 1934, tras el fallido golpe nazi en Austria, volvió a ser detenido. Aunque no se pudieron probar cargos concluyentes en su contra, pasó varios meses en prisión y perdió temporalmente su licencia como abogado. Fue liberado en 1935. A partir de mediados de la década de 1930, Ernst Kaltenbrunner se convirtió en una figura central de las SS en Austria. Fue nombrado jefe de la organización en ese país y dedicó prácticamente toda su actividad a construir y coordinar el aparato nazi en la clandestinidad. En 1937 comenzó a colaborar de forma estrecha con Arthur Seyss-Inquart en la preparación de la anexión de Austria al Reich alemán. Tras el Anschluss de marzo de 1938, Kaltenbrunner fue designado ministro de Seguridad del Estado y participó activamente en la reorganización de la Gestapo en Austria, en la persecución sistemática de la población judía y en la creación del campo de concentración de Mauthausen. Entre 1938 y 1939 intervino directamente en la construcción y puesta en marcha de Mauthausen y en la implantación de la política represiva del régimen. Junto a Adolf Eichmann, organizó la Oficina Central para la Emigración Judía de Viena, que forzó la expulsión o huida de decenas de miles de judíos austríacos. Hasta 1939, unas 150.000 personas abandonaron Austria como resultado directo de estas medidas. Tras el asesinato de Reinhard Heydrich en 1942, Ernst Kaltenbrunner fue elegido por Heinrich Himmler como su sucesor. El 30 de enero de 1943 asumió la jefatura de la Oficina Central de Seguridad del Reich, el organismo que concentraba a la Gestapo, la Policía Criminal y el Servicio de Seguridad de las SS. Con ese nombramiento se convirtió en uno de los hombres más poderosos del aparato represivo nazi y en colaborador directo de Himmler. Desde ese cargo supervisó los campos de concentración, las deportaciones masivas, las operaciones de los Einsatzgruppen y la persecución sistemática de judíos, romaníes, opositores políticos y miembros de las iglesias. Bajo su dirección se intensificaron los asesinatos en masa, la deportación de civiles de los territorios ocupados para trabajos forzados y la ejecución de prisioneros de guerra. También asumió la presidencia de Interpol y consolidó su control sobre los servicios de inteligencia y seguridad del Reich. Aunque fue comparado con Heydrich, Kaltenbrunner destacó menos por su capacidad estratégica que por su dureza, su tenacidad y su disposición a ejecutar sin reservas las órdenes más extremas. Tras el atentado fallido contra Hitler el 20 de julio de 1944, Kaltenbrunner acumuló aún más poder. Dirigió personalmente las investigaciones, interrogatorios y detenciones de los implicados en la conspiración. Fue responsable directo de las ejecuciones de figuras centrales de la resistencia alemana, entre ellas Dietrich Bonhoeffer, Hans von Donangy, Rüdiger Schleicher y el almirante Wilhelm Canaris. Estas acciones le valieron el reconocimiento personal de Hitler y en diciembre de 1944 la concesión de la Cruz de Caballero al Mérito de Guerra con Espadas. En abril de 1945, ante el colapso militar del Reich, Himmler lo nombró comandante en jefe de las fuerzas alemanas restantes en el sur de Europa. Kaltenbrunner intentó reorganizar los servicios de inteligencia como una red clandestina destinada a operar tras la derrota alemana. Paralelamente, al comprender que la guerra estaba perdida, trató de obtener una amnistía negociando con los aliados, sin éxito. Huyó hacia el Tirol junto a 2 colaboradores y trató de ocultar su identidad. El 15 de mayo de 1945 fue detenido por una patrulla estadounidense, mientras intentaba hacerse pasar por médico bajo un nombre falso. Su identidad quedó al descubierto cuando su amante lo llamó por su nombre durante su traslado. Fue inmediatamente puesto a disposición del Tribunal Militar Internacional. En Nuremberg fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su papel como jefe de la RSHA, su responsabilidad en el Holocausto, las ejecuciones en masa, las deportaciones, el funcionamiento de los campos de concentración y las operaciones de los Einsatzgruppen. Durante el juicio negó su responsabilidad directa, alegó obediencia debida y afirmó desconocer el alcance de los crímenes. Sostuvo que su nombre había sido utilizado sin su consentimiento para firmar órdenes de exterminio. La acusación presentó pruebas documentales y testimoniales que demostraban su implicación directa, entre ellas las fotografías tomadas por el prisionero español Francisco Boy, que lo mostraban visitando el campo de concentración de Mauthausen. Estas imágenes refutaron sus declaraciones de desconocimiento.
Ernst Kaltenbrunner fue declarado culpable y condenado a muerte. Fue ejecutado en la horca en Nuremberg el 16 de octubre de 1946. Theodor Gilbert Morell nació el 22 de julio de 1886 en Treis, una pequeña aldea alemana. Era el segundo hijo de un maestro de escuela primaria. Se formó como médico en Grenoble y París y completó estudios de obstetricia y ginecología en Múnich a comienzos de la década de 1910. En 1913 obtuvo el doctorado y la licencia médica. Poco después trabajó como médico asistente en la Armada y en la Marina Mercante y durante la Primera Guerra Mundial sirvió como oficial médico en el frente. Tras la guerra se estableció en Berlín, donde ejerció la medicina desde 1919. En 1920 contrajo matrimonio con Johanna Möller, actriz y cantante de ópera con una posición económica elevada. Su práctica médica empezó a llamar la atención por el uso de tratamientos poco convencionales. Gracias a estos métodos, fue invitado a atender al Shah de Persia y al rey de Rumania. Morell afirmaba haber estudiado con Ilya Mechnikov y decía haber enseñado en universidades prestigiosas. Poseía además acciones en varias empresas farmacéuticas europeas. En 1933, su situación profesional se volvió frágil. Muchos de sus pacientes eran judíos y su aspecto físico alimentó rumores persistentes sobre un supuesto origen judío. Ese mismo año se afilió al partido nazi, lo que le permitió conservar su consulta y acceder a círculos más influyentes. Comenzó a trabajar como médico especializado en enfermedades de transmisión sexual entre miembros de la élite social y económica. En 1936 trató con éxito a Heinrich Hoffmann, fotógrafo personal de Hitler, que sufría de gonorrea. A través de Hoffmann y de Eva Braun fue presentado a Adolf Hitler y pasó a frecuentar el Berghof. Hitler padecía problemas intestinales y cutáneos cuando conoció a Morell durante una reunión en Berchtesgaden. Morell aseguró que podía curarlo en un año. Inició el tratamiento con preparados comerciales, entre ellos una combinación de vitaminas y bacterias intestinales conocida como Mutaflor. La mejoría fue rápida y Hitler lo nombró su médico personal. Desde ese momento, Morell pasó a integrar el círculo íntimo del Führer y lo acompañó de forma constante desde 1936 hasta abril de 1945. Su presencia generó rechazo inmediato entre otros dirigentes nazis. Hermann Göring y Heinrich Himmler desconfiaron de él desde el inicio. Albert Speer relató que tras una consulta con Morell buscó una segunda opinión médica que descartó cualquier patología orgánica. A pesar de estas desconfianzas, Hitler siempre respaldó a Morell. En el entorno del poder lo apodaron el canciller aguja y el ministro inyector por su uso sistemático de inyecciones. Morell mantuvo una rivalidad permanente con Karl Brandt, otro de los médicos de Hitler. Las discusiones eran frecuentes y Hitler solía inclinarse a favor de Morell. Eva Braun terminó rechazándolo, calificando su consulta como sucia y negándose a volver a verlo. En marzo de 1939, durante las negociaciones que condujeron a la anexión de Checoslovaquia, el presidente Emil Hácha se desmayó tras un enfrentamiento con Hitler. Morell le administró un estimulante que describió como vitaminas. Poco después, Hácha aceptó las exigencias alemanas. El contenido exacto de la inyección nunca fue aclarado. El 20 de julio de 1944, tras el atentado contra Hitler, Morell lo trató con un antibiótico tópico cuando esa sustancia aún no estaba disponible de forma regular en Alemania. Durante los interrogatorios posteriores a la guerra, afirmó no conocer dicho medicamento. En ese mismo período, se supo que poseía acciones en empresas farmacéuticas que promovían productos presentados como antibióticos. Para abril de 1945, Hitler ingería diariamente decenas de píldoras y recibía múltiples inyecciones, la mayoría suministradas por Morell. El 22 de abril de 1945, Hitler lo expulsó del búnker de Berlín y le comunicó que ya no necesitaba asistencia médica. Morell abandonó la capital en uno de los últimos vuelos disponibles. Fue capturado poco después por tropas estadounidenses. Permaneció detenido e interrogado debido a su cercanía con Hitler, pero no fue acusado de ningún delito. Estuvo internado en un campo de prisioneros situado en el antiguo emplazamiento del campo de concentración de Buchenwald. Durante su detención se encontraba obeso, con dificultades en el habla y un estado de salud deteriorado. Morell llevaba un registro detallado de las sustancias que administraba a Hitler.
Entre ellas figuraban preparados comerciales y fórmulas propias que incluían vitaminas, bacterias intestinales, hormonas, estimulantes, barbitúricos, derivados animales y sustancias de uso médico habitual en la época. Algunas se aplicaban por vía oral y otras mediante inyección. En los interrogatorios afirmó que no informaba a Hitler del contenido exacto de los preparados y que los presentaba como tratamientos vitamínicos. Tras su liberación, su estado de salud siguió empeorando. Murió el 26 de mayo de 1948 en Tegernsee, a los 61 años, a causa de un accidente cerebrovascular. Hans Baur nació el 19 de junio de 1897 en Ampfing, dentro del Reino de Baviera. Creció en una zona rural y desde chico quedó marcado por los aviones que cruzaban el cielo de la región, una obsesión que terminó definiendo su camino antes de llegar a la adultez. En 1915 fue incorporado al ejército bávaro y arrancó con formación en artillería de campaña. Poco después lo pasaron a las Fuerzas Aéreas del Imperio Alemán, donde comenzó volando como observador de artillería. En 1918, Hans Baur ya estaba asignado a la unidad FA-295 y volaba como piloto suboficial en aviones de ataque Hannover CL-3, utilizados para misiones a baja altura. Compartía cabina con el observador Georg Ritter von Hengel y participó en combates directos contra aviones franceses. A partir del 17 de julio de ese año se le reconocieron 6 derribos confirmados y otros 3 que quedaron sin validar oficialmente. En una de esas acciones atacó una formación de 7 aparatos enemigos y logró abatir 2 cazas S-Piade, lo que le valió la Cruz de Hierro de primera clase y la Medalla Bávara al Valor en Plata. Su último derribo quedó registrado el 29 de octubre de 1918. Con la guerra terminada se integró a un Freikorps bajo las órdenes de Franz von Epp y después pasó a volar como piloto de correo aéreo en Baviera. Desde 1922 empezó a trabajar en la aviación civil, primero en Bayerische Luftleut, luego en Junkers y finalmente, en 1926, ingresó como piloto en Deutsche Lufthansa. Ese mismo año se afilió al Partido Nacional Socialista. El 1 de abril de 1931 realizó el vuelo inaugural de la ruta Berlín a Múnich-Roma, conocido como el vuelo alpino, llevando a bordo a figuras como Eugenio Pacelli, Arturo Toscanini y el zar Boris III de Bulgaria. En 1932, Hans Baur fue asignado como piloto durante la campaña electoral alemana. Adolf Hitler decidió usar el avión como principal medio para recorrer el país, y Baur comenzó a encargarse de esos trayectos. Tras la llegada de Hitler a la Cancillería en 1933, se incorporó un avión Junkers Ju-52, que pasó a ser el aparato oficial de sus desplazamientos. Ese avión fue bautizado Immelmann II. Hitler eligió personalmente a Baur como su piloto oficial, lo que implicó su desvinculación inmediata de la aerolínea civil Lufthansa. Baur quedó entonces a cargo de organizar y dirigir el escuadrón aéreo del gobierno, con base inicial en Oberwiesenfeld, en Múnich. Para darle autoridad dentro del sistema, Heinrich Himmler le otorgó en octubre de 1933 un rango dentro de las SS. Desde ese momento, Baur se encargó de ampliar y ordenar el grupo aéreo que operaba directamente para la jefatura del Reich. En 1934 fue ascendido y comenzó a incorporar pilotos con experiencia civil, entre ellos Georg Betz, que pasó a ser su copiloto habitual. Para 1937 Hitler ya contaba con 3 Ju-52 disponibles y ese mismo año incorporó un Focke-Wulf FW-200 Condor, al que se le dio el nombre Immelmann III, con mayor alcance y velocidad. En 1942 entró en servicio una versión mejorada del Cóndor que Baur siguió pilotando en los desplazamientos del Führer. A fines de 1944 el escuadrón, ya llamado Fliegerstaffel des Führers, recibió un Ju-290 asignado a la base de Pocking, en Baviera. Baur probó el avión tras las modificaciones finalizadas en febrero de 1945, aunque Hitler nunca llegó a volar en él. Al cierre de la guerra, Baur tenía bajo su mando unas 40 aeronaves de distintos modelos, entre ellas Ju-52, Cóndor, Ju-290 y el Fieseler Fi-156 Storch. Durante esos años mantuvo una relación cercana con Hitler. Participó en encuentros privados y recibió regalos personales, incluido un automóvil Mercedes-Benz.
El 10 de marzo de 1943 lo acompañó en un vuelo hacia el cuartel del Grupo de Ejércitos Sur en Zaporilla, Ucrania. En enero de 1944 fue ascendido a SS Brigadeführer y general major de la policía, y el 24 de febrero de 1945 alcanzó el rango de SS Gruppenführer y Generalleutnant de la policía. En los últimos días de la guerra permaneció junto a Hitler en el Führerbunker de Berlín. Preparó un plan de salida aérea usando un Fieseler Fi-156 Storch desde una pista improvisada en el Tiergarten cerca de la puerta de Brandeburgo. Hitler decidió quedarse en la ciudad. El 26 de abril de 1945, esa pista fue utilizada por Hanna Reich para llevar a Robert Ritter von Greim, nombrado jefe de la Luftwaffe, y ambos despegaron después desde el mismo lugar. El 29 de abril, el Ejército Rojo lanzó el ataque final sobre el centro de Berlín. Esa noche, Hitler se despidió de sus pilotos personales, Hans Baur y Georg Betz. Baur volvió a insistir con la evacuación aérea y se ofreció a trasladarlo en un Ju-390, propuesta que fue rechazada. Como último gesto, Hitler le entregó un retrato de Federico el Grande. Baur permaneció en el complejo hasta el 30 de abril, cuando Hitler murió en el búnker. Después de eso, la pista quedó inutilizada y la zona fue ocupada por el Tercer Ejército de Choque Soviético. Se organizó una salida terrestre hacia el oeste o hacia posiciones alemanas del norte. Wilhelm Mohnke dividió al personal en 10 grupos. Baur salió con uno junto a Betz y Martin Bormann, pero se separó durante el avance y se unió a otro grupo que intentaba llegar a la estación Lerter. En ese trayecto recibió disparos en ambas piernas. Las heridas llevaron a la amputación de su pierna derecha el 10 de junio de 1945 en Poznań, ya bajo custodia soviética. Fue trasladado a la Unión Soviética y sometido a interrogatorios prolongados y presiones constantes. Sus captores sospechaban que había sacado a Hitler antes de la caída de Berlín y lo acusaron de haberlo llevado a España. Baur negó esa versión y declaró que en Berlín no había ningún avión de largo alcance operativo en ese momento. También fue interrogado por posibles vínculos con el saqueo de obras de arte, incluida la Cámara de Ámbar de Leningrado. Declaró que no vio el cuerpo de Hitler y que supo los detalles posteriores por otros detenidos. Durante el cautiverio pidió a Heinz Linge y Otto Gunsche que mantuvieran silencio sobre lo ocurrido en los últimos días del búnker. Tras 10 años de prisión, fue liberado el 10 de octubre de 1955 y regresó a Alemania Occidental. En 1957 publicó sus memorias con el título Ich flog die Mächtigen der Erde, ampliadas más tarde como Mit Mächtigen zwischen Himmel und Erde, conocidas en inglés como I Was Hitler's Pilot. El libro reúne relatos directos de su convivencia diaria con Hitler entre 1933 y 1945, incluidos episodios como la detención de Ernst Röhm en Bad Wiessee y sus tensiones personales con Hermann Göring. Hans Baur murió el 17 de febrero de 1993 en Herrsching, Baviera, a los 95 años. Está enterrado en el cementerio Westfriedhof de Múnich. Rochus Misch nació el 29 de julio de 1917 en Alt-Schalkowitz, en la región de Alta Silesia, entonces parte del Imperio Alemán. Su apellido tenía origen húngaro y creció en un contexto marcado por los cambios políticos y territoriales de la Alemania de entreguerras. En 1937 ingresó en la Verfügungstruppe de las SS, una fuerza que luego pasaría a integrarse en la estructura de combate de las Waffen-SS. En 1939 participó en la invasión alemana de Polonia como miembro de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, donde resultó gravemente herido en combate. A raíz de esa experiencia, su jefe de compañía lo recomendó en 1940 para integrar la guardia personal de Adolf Hitler, conocida como Begleitkommando SS des Führers. Ese destacamento estaba formado por solo 20 hombres cuidadosamente seleccionados para el servicio directo y permanente junto al Führer. Misch permaneció asignado a esa unidad desde 1940 hasta el final de la guerra. Dentro del Begleitkommando cumplió distintas funciones. Actuó como mensajero, enlace y guardaespaldas, aunque su tarea principal fue la de operador de radio y telefonista. Desde comienzos de la década de 1940 estuvo destinado en los complejos subterráneos de Berlín, incluidos los búnkeres situados bajo el área del Reichstag y más tarde en el Führerbunker.
Desde ese puesto tuvo contacto diario con el círculo más cercano de Hitler y se familiarizó con su rutina, su trato personal y el funcionamiento interno del mando. Durante los últimos meses del conflicto, permaneció en el Führerbunker junto al resto del personal asignado. En ese contexto, llegó a conocer de forma directa a las figuras que integraban el núcleo final del régimen. Sus observaciones sobre el carácter y la conducta de Hitler coincidieron en varios puntos con las que dejó escritas su secretaria Traudi Junge, especialmente en lo relacionado con la vida cotidiana dentro del refugio subterráneo. En abril de 1945, con solo 27 años, Misch se encontraba aún de servicio en el búnker. Fue la última persona que mantuvo una conversación con el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, minutos antes de que éste muriera junto a Magda Goebbels en las últimas horas del régimen. También vio los cuerpos de Hitler y Eva Braun en el despacho donde ambos murieron. Cuando se ordenó la destrucción de los restos, se negó a participar en esa tarea. El 2 de mayo de 1945, cuando el Ejército Rojo tomó Berlín, Rochus Misch fue el último miembro del personal de Hitler en abandonar el búnker. Poco después, fue capturado por las fuerzas soviéticas. En 1949, fue condenado a muerte por su vinculación con el régimen nacionalsocialista, aunque la sentencia fue conmutada por una pena de trabajos forzados de 25 años. Más adelante, esa condena fue reducida a 10 años, de los cuales cumplió 9 en cautiverio. Entre 1945 y 1954, estuvo detenido en prisiones soviéticas situadas en Kazajistán y Siberia. Durante ese periodo sostuvo que, pese a haber transmitido mensajes entre distintos organismos del régimen, nunca tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo con la población judía en los territorios ocupados ni dentro de Alemania. Según sus propias declaraciones, fue durante el cautiverio cuando supo de la magnitud de los crímenes cometidos en el marco del Holocausto. En 1955 regresó a Berlín junto a su familia. Allí fundó una empresa dedicada a trabajos de pintura y se mantuvo alejado de la vida pública durante décadas. Ya en sus últimos años, comenzó a relatar su experiencia personal a través de libros y conferencias. En 2006 publicó Ich war Hitlers Leibwächter, donde narró su servicio junto a Hitler, y en 2008 apareció Der letzte Zeuge, centrado en sus vivencias dentro del búnker en los días finales de la guerra. Tras las muertes de Bernd Freytag, von Loringhoven en febrero de 2007, Armin Lehmann en octubre de 2008 y Siegfried Knappe en diciembre de ese mismo año, Rochus Misch pasó a ser el último superviviente del Führerbunker y la última persona con contacto directo y personal con Hitler. Rochus Misch murió en Berlín el 5 de septiembre de 2013, a los 96 años. Su vida abarcó todas las transformaciones de Alemania en el siglo XX, desde el imperio hasta el país reunificado. Arthur Axmann nació el 18 de febrero de 1913 en Hagen, en la región de Westfalia. Fue el menor de 5 hermanos dentro de una familia de clase media. En 1916 se trasladó con los suyos a Berlín, donde su padre trabajaba en una compañía de seguros. 2 años después, en 1918, su padre murió y su madre quedó sola a cargo de toda la familia. Axmann comenzó su escolarización en 1919 y destacó desde temprano por su buen rendimiento académico. En 1922 obtuvo una beca para continuar sus estudios secundarios. En 1928 asistió a un discurso de Joseph Goebbels. Poco después, con apenas 15 años, solicitó su ingreso en una organización estudiantil vinculada a las Juventudes Hitlerianas, donde permaneció activo hasta completar el bachillerato en 1931. Entre 1929 y 1930 comenzó a ocupar cargos dentro de esa estructura juvenil ligada al partido. Al terminar la secundaria, ingresó en la Universidad de Berlín y se matriculó al mismo tiempo en Derecho y Economía. Un año después, la pérdida del empleo de su madre y de su hermano mayor lo obligó a abandonar los estudios para sostener a su familia. Tras conseguir trabajo, retomó su vinculación formal con el Partido Nacional Socialista. Gracias a su experiencia en liderazgo juvenil, fue incorporado a la dirección central de las Juventudes Hitlerianas, donde asumió tareas administrativas y organizativas. En 1932 fue designado responsable regional y quedó a cargo del área de asistencia social de la Dirección Nacional Juvenil. Su desempeño fue bien valorado
y en 1933 recibió el encargo de dirigir las juventudes hitlerianas en Berlín. En ese momento, la única figura que se interponía entre él y el control total de la organización era Baldur von Schirach, a quien asistía de forma constante en los asuntos que éste no podía atender directamente. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Axmann se presentó voluntario para el servicio militar en la Wehrmacht. Poco después fue retirado del frente. En 1940 fue convocado para reemplazar a Baldur von Schirach y asumió el control absoluto de las juventudes hitlerianas. Una de sus primeras decisiones fue reorganizar la estructura con un enfoque plenamente militar. Ordenó que los miembros de mayor edad fueran transferidos a la Wehrmacht y que los más destacados pasaran a las Waffen-SS. Durante la campaña en el Frente del Este, estuvo presente en operaciones contra las fuerzas soviéticas. En combate resultó gravemente herido y, como consecuencia directa de esas lesiones, perdió por completo el brazo derecho. A partir de ese momento, Adolf Hitler prohibió que Axmann regresara a cualquier actividad en el frente. Desde entonces quedó dedicado de forma exclusiva a la conducción de las juventudes hitlerianas. En los últimos meses de la guerra, Axmann se encontraba en Berlín. Estuvo entre los presentes en el Führerbunker durante los días finales del régimen. En ese periodo se anunció públicamente que había sido condecorado con la Orden Alemana, la máxima distinción otorgada por el partido nazi. Solo él y Konstantin Hierl sobrevivieron a la guerra entre quienes recibieron ese reconocimiento. El 30 de abril de 1945, pocas horas antes del final de Hitler, se firmó una orden que autorizaba intentos de fuga. Según declaraciones posteriores del jefe de la escolta personal del Führer, Axmann tomó la pistola Walter PP, que había sido retirada de la sala privada, y afirmó que la ocultaría para el futuro. Al día siguiente, el 1 de mayo, abandonó el búnker como parte de un grupo de ruptura que incluía a Martin Bormann, Werner Naumann y el médico Ludwig Stumpfegger. El grupo logró cruzar el río Spree por el puente Weidendammer. Más adelante, Axmann se separó del resto. Bormann y Stumpfegger continuaron hacia la estación Stettiner siguiendo las vías del tren, mientras Axmann tomó la dirección contraria. Al encontrarse con una patrulla del Ejército Rojo, retrocedió y observó dos cuerpos tendidos cerca del puente de la Invalidenstraße, iluminados por la luz de la luna. Los identificó como Bormann y Stumpfegger, aunque no pudo examinar las causas exactas de sus muertes. En ese momento, sus declaraciones no fueron aceptadas. Años después, Axmann relató que ambos habían resultado mortalmente heridos tras ser alcanzado el vehículo blindado en el que se desplazaban durante la huida, versión que fue confirmada en 1972, cuando los restos de ambos fueron hallados en ese mismo lugar durante obras de mantenimiento urbano. Tras el colapso del Reich, Axmann logró evadir la captura utilizando la identidad falsa de Erich Siebert y se ocultó en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Fue declarado oficialmente muerto. Sin embargo, meses más tarde retomó contacto con antiguos dirigentes juveniles vigilados por los aliados y fue localizado. Tras intensos interrogatorios, fue liberado en 1946, aunque volvió a ser arrestado en 1947. En 1949 fue juzgado y condenado a 3 años y 3 meses de trabajos civiles, pena que cumplió íntegramente. En los años siguientes intentó rehacer su vida mediante distintas actividades comerciales. En 1958 volvió a ser procesado y recibió una multa de 35.000 marcos. Un emprendimiento propio cerró en 1960 por falta de pedidos. Entre 1971 y 1976 trabajó en el desarrollo de un proyecto turístico en Gran Canaria. Después regresó a Berlín. Se retiró de la actividad laboral en 1985 y comenzó a registrar sus memorias, primero en formato de audio y luego en libro. Arthur Axmann murió en Berlín el 24 de octubre de 1996. Julius Streicher nació el 12 de febrero de 1885 en Fleinhausen, en el entonces Reino de Baviera. Fue uno de los 9 hijos del maestro Friedrich Streicher y de su esposa Anna. Creció en un entorno familiar ligado a la enseñanza y siguió el mismo camino profesional. Durante su juventud trabajó como profesor en una escuela primaria, función que mantuvo durante varios años antes de involucrarse de lleno en la política. En 1909 comenzó su actividad política al incorporarse al Partido Democrático Alemán.
En ese periodo, según sus propias declaraciones posteriores, tuvo sus primeros contactos con ciudadanos judíos, experiencias que marcaron el desarrollo de sus ideas antisemitas. En 1913 contrajo matrimonio con Kunigunde Roth en Nuremberg. La pareja tuvo 2 hijos, Lothar, nacido en 1915, y Elmar, nacido en 1918. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, se incorporó al ejército alemán. Durante el conflicto alcanzó el grado de teniente y recibió la Cruz de Hierro. Finalizada la guerra tras el armisticio de 1918, regresó a la vida civil y retomó su actividad política dentro de organizaciones nacionalistas radicales. En 1919 se convirtió en miembro activo de la Deutsche Völkischer Schutz- und Trutzbund, una de las principales agrupaciones völkisch del momento. Ese mismo año participó en la fundación del Partido Socialista Alemán, de carácter ultranacionalista y abiertamente antisemita. Las disputas internas lo llevaron en 1921 a integrarse en la Deutsche Werkgemeinschaft, un intento de unificar a los distintos movimientos ideológicos de ese mismo espectro. En 1922 trasladó a sus seguidores al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, un respaldo temprano que consolidó su relación con Adolf Hitler. En 1923 fundó el semanario Der Stürmer y asumió su dirección editorial. Desde esa plataforma difundió propaganda antisemita de forma constante. La publicación alcanzó una circulación cercana al 500.000 de ejemplares en 1937 y se distribuyó por toda Alemania mediante vitrinas callejeras. Su editorial también produjo material dirigido a niños, entre ellos el libro Der Giftpilz, publicado en 1938. Ese mismo año participó activamente en el fallido golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. Durante los hechos del 8 y 9 de noviembre, coordinó a los militantes del partido desde la Marienplatz y los condujo hacia la Odeonplatz, frente a la Feldherrnhalle, donde se produjo el enfrentamiento con la policía que dejó 14 muertos entre los nazis. A partir de entonces, en cada aniversario del Putsch, encabezó la escolta de la Blutfahne, la llamada bandera de sangre del partido. Tras el fracaso del levantamiento, se consolidó como uno de los colaboradores más cercanos de Hitler. Luego de la reorganización del partido nazi en 1925, recibió la misión de implantar la estructura partidaria en el norte de Baviera. En 1929 fue nombrado Gauleiter de Franconia Media. Desde 1933 hasta 1940 ejerció un control casi absoluto sobre Nuremberg y sus alrededores, período en el que fue conocido como el Rey de Nuremberg. En 1935 participó en la elaboración de las leyes de Nuremberg, base legal de la política racial del régimen. El 15 de agosto de 1935 encabezó un acto masivo en el Sportpalast de Berlín. Miles de asistentes colmaron el recinto y sus alrededores, donde se instalaron altavoces para transmitir su discurso. Pancartas con consignas antisemitas cubrían los balcones. Su intervención no introdujo ideas nuevas, pero atrajo a una multitud que buscaba verlo en persona, dado que no frecuentaba la capital. En 1940 fue apartado de todos sus cargos dentro del partido. La decisión se produjo tras un escándalo vinculado al manejo de propiedades judías confiscadas después de la Noche de los Cristales Rotos y por la difusión de rumores contra Hermann Göring. Tras su caída en desgracia, se retiró a una finca rural cerca de Kadolsburg, al oeste de Nuremberg, y desapareció de la vida pública. En abril de 1945 pasó a la clandestinidad. El 22 de mayo fue capturado por tropas estadounidenses tras el colapso del Tercer Reich. Fue puesto a disposición del Tribunal Militar Internacional y trasladado a Nuremberg para ser juzgado junto a otros altos dirigentes nazis. Aunque no participó en la planificación directa de las deportaciones ni de las operaciones militares, la acusación se centró en su papel como instigador sistemático del exterminio a través de la propaganda publicada en Der Stürmer. El 1 de octubre de 1946 fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad. La sentencia estableció que su actividad propagandística había contribuido de forma directa a la persecución y eliminación de la población judía. Fue ejecutado el 16 de octubre de 1946 en Nuremberg. Cuando todo terminó, el mundo no entró en paz. Entró en otra etapa de ruinas.
Decenas de millones habían muerto, continentes enteros estaban destruidos y millones de personas quedaron atrapadas entre nuevos poderes, campos, juicios y fronteras impuestas. El Tercer Reich desapareció, pero la violencia no se apagó de inmediato. Cambió de forma y de geografía. Los hombres que rodearon a Hitler atravesaron ese mundo nuevo desde destinos muy distintos. Varios murieron en los últimos días del régimen, otros fueron juzgados y ejecutados. Algunos pasaron años en prisión. Unos pocos sobrevivieron lo suficiente como para ver cómo la historia los fijaba para siempre a un nombre y a un régimen que llevó la destrucción a una escala inédita. Después de 1945, no hubo redención colectiva ni borrón y cuenta nueva. Hubo memoria, castigo, silencio y, en muchos casos, impunidad. Ese fue el verdadero final de la guerra, no solo la caída de un régimen, sino la prueba de hasta dónde puede llegar el poder cuando no encuentra límites y de cuánto tarda el mundo en pagar ese precio.